Bien, la palabra de Dios hoy es Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 al 14. ¿Podremos bajar un poquito el retorno? Está muy fuerte. Gracias. Vamos a leer un versículo cada uno y después leemos el versículo final, el versículo 14, todos juntos. Dice así: La mano del Señor vino sobre mí, me llevó fuera por el Espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar junto y alrededor de ellos, y he aquí que eran muchísimos sobre la superficie del valle, y he aquí que estaban muy secos. Entonces me preguntó: Oh hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y respondí: Oh Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo: Profetiza a estos huesos y diles: Huesos secos, oigan la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor Dios a estos huesos: He aquí, yo hago entrar mi espíritu en ustedes y vivirán. Pondré tendones sobre ustedes, haré subir carne sobre ustedes, los cubriré de piel y pondré espíritu en ustedes y vivirán, y sabrán que yo soy el Señor. Profeticé pues, como se me ordenó, y mientras yo profetizaba hubo un ruido, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Miré, y he aquí que subían sobre ellos tendones y carne, y la piel se extendió encima de ellos, pero no había espíritu en ellos. Entonces me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, oh hijo de hombre, y di al espíritu que así ha dicho el Señor Dios: Oh espíritu, ven desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Profeticé como me había mandado, y el espíritu entró en ellos, y cobraron vida, y se pusieron de pie un ejército grande en extremo. Luego me dijo: Oh hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí que ellos dicen: Nuestros huesos se han secado, se ha perdido nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles que así ha dicho el Señor Dios: He aquí, oh pueblo mío, yo abriré sus sepulcros, lo haré subir de sus sepulcros y los traeré a la tierra de Israel. Y sabrán que soy el Señor, cuando yo abra sus sepulcros y los haga subir de sus sepulcros, oh pueblo mío. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, los colocaré en su propia tierra y sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo hice, dice el Señor. Amén. Bueno, vamos a saludarnos unos a otros y vamos a decirles al que está al lado, adelante, o quien sea que esté a nuestro alrededor: escuchá la palabra, no mueras. Como muchos sabrán, este miércoles falleció mi abuela a la mañana. Ya tenía 95 años de edad y a pesar de ser muy saludable, unos 2 meses atrás tuvo un derrame del cual nunca se recuperó. Entonces, en estos meses fuimos, de alguna manera, toda la familia testigos de una imagen tal vez difícil, pero que nos mostraba la realidad de todos los seres humanos, y es que la muerte es inminente. O sea, todos, sin excepción ninguna de alguno o de alguna persona, vamos a morir. Va a llegar el día que tengamos que morir. Qué terrible, ¿no? Ahora, mi abuela pasó de reírse, hablarnos, comer con nosotros y disfrutar de las juntadas familiares, a estar postrada, a ir perdiendo de a poco el habla, casi a lo último que ya no podía balbucear ni siquiera palabras, o sea, ya no se podía comunicar, apenas nos reconocía con las vistas. Y en los últimos tiempos también obviamente la alimentación iba agradándose cada vez a algo más líquido, comiendo pedacitos con una jeringa, ¿no?, de puré. Y obviamente esta imagen iba de alguna manera afectando nuestras reflexiones. O sea, uno ve eso y reflexiona. Y ella falleció. O sea, su cuerpo dejó de latir, dejó de tener el calor corporal que tiene cualquier ser humano. Y a pesar de que ella largó, o sea, estuvo durante mucho tiempo, ¿no?, porque vivió 95 años, es un montón de tiempo,
a pesar de que ella fue una persona muy amada, de una gran bendición, porque escuchamos todo el testimonio de la gracia de Cristo, ¿no? De cómo ella recibió a Cristo en su vida, cómo ella quería que las futuras generaciones también tuviesen esta misma gracia. Hubo dos momentos impactantes en todo el proceso de despedida. El primer momento fue tal vez cuando vino a la funeraria a buscar el cuerpo. O sea, ella ya había fallecido, habían pasado horas, firmamos vinieron los médicos, nos dieron el certificado de defunción. Y cuando vinieron a buscar el cuerpo, la llevaron hasta una camilla y la taparon el cuerpo. Todos quebramos al ver cómo esa habitación quedaba vacía de la presencia de ella y cómo se llevaban el cuerpo hacia la unidad de traslado. Luego, ese mismo día, tuvimos el funeral, pero el funeral tal vez fue uno de los momentos más tranquilos, había mucha gente alrededor, muchos de ustedes vinieron a saludar y estábamos muy agradecidos. Pero el segundo momento difícil fue ver el entierro. Como siempre, los líderes de la iglesia estaban presentes para acompañar a la familia y realizar un breve culto, como se hace siempre. Pero una vez que se finaliza el culto, empiezan a bajar el cajón, ¿no? El ataúd con el cuerpo en la fosa. Y una vez que ya bajan, acomodan y empiezan a tirar las últimas flores que quedan, tiran la arena, todas estas partes, digamos, que podríamos decir como ritos que hacemos. Pero es bastante difícil procesar ese tiempo de ver cómo ya el cuerpo o la persona, podemos decir, la presencia física de esa persona ya deja de ser, ¿no? Por eso decimos que inhumamos el cuerpo de la persona, o sea, estamos deshumanizando, como enterrando ese cuerpo para siempre. Es muy doloroso. Y en el entierro, obviamente, todos sufren o por lo menos sienten esa gran despedida final, a pesar de que es una persona que uno ya esperaba que ya iba a fallecer. Ahora, al ver todo esto nos damos cuenta de lo poco que somos, qué tan pequeños somos en el mundo, los seres humanos que tanto nos preocupamos de un montón de pavadas, podríamos decir. Ver un cuerpo que se entierra, que se va para siempre de este mundo, tal vez es un recuerdo de la realidad, de que nosotros estamos casi de tránsito en este mundo y empiezan todos estos pensamientos de que nuestra vida no tiene sentido. Decimos, no tiene sentido que esté pasando eso. Es un sinsentido muy grande. Y ahí vienen preguntas existenciales, obviamente. ¿Para qué vivimos en este mundo? ¿Por qué Dios deja que muramos? ¿No puede haber una vía menos dolorosa para transitar este mundo? Y preguntas así. Pero justo en este pasaje que leímos, tal vez responde a estas preguntas. Y en primer lugar, lo que podemos ver en esta visión que el profeta Ezequiel tiene en este valle de los huesos secos es que nuestra muerte es la consecuencia de nuestro pecado, de nuestra maldad. O sea, si hay una verdad en todo esto es que nosotros morimos como consecuencia de nuestra propia maldad. Nuestra muerte es así, o sea, nosotros básicamente estamos sufriendo, o podríamos decir la degradación de nuestro cuerpo viene a raíz del pecado. Y ahí vemos, ¿no? Viendo la visión acá, vemos que Dios lleva a Ezequiel en el espíritu a un valle. Si ustedes ven un valle, esto es una planicie. Esto está muy lejos de lo que sería el monte donde estaba el templo, la presencia de Dios, donde se adoraba a Dios. El valle era tal vez un símbolo de idolatría, porque el valle en Babilonia es tal vez donde se construyó, un lugar muy probable donde se construyó la Torre de Babel, un lugar donde se idolatraba a los seres humanos mismos, y también era el lugar donde se construyó la estatua del rey de Babilonia para ser adorado, en el cual los amigos de Daniel se habían rehusado a adorar. Era un lugar de idolatría.
Y en ese lugar Dios hace que Ezequiel se pegue una vuelta. Dice, bueno, anda a dar una vuelta por todo el valle y vea lo que hay en ese valle, que es una muchedumbre de huesos. O sea, podríamos decir, cantidad de huesos desparramados, a los cuales Ezequiel dicen que están muy secos, muy secos. O sea, cuando nosotros hablamos de muertos zombies, vemos que todavía tienen carne, en todas estas películas que aparecen, vemos que tal vez tienen incluso los órganos vitales, pero en este caso solamente hay huesos, huesitos. Todo desparramado, ya no se pueden diferenciar del uno del otro. Y eso lo que está reflejando es cómo está el pueblo de Israel, en una muerte total, expulsada de la presencia de Dios, tanto por su pecado como por la idolatría que ellos habían ejercido. Entonces, el exilio de Israel, tanto como la expulsión de Adán y Eva del Edén, y nuestra lejanía de Dios por nuestro pecado, es sinónimo de muerte. Huesos secos, una muerte irreparable, una muerte que no tiene retorno. Pero Dios no eligió nuestra muerte. Eso es algo que tal vez, que queda muy en claro en la Biblia. No es que Dios elige que nosotros muramos, sino que somos nosotros que deseamos más el pecado, sin comprender a veces que la maldad, el pecado que nosotros cometemos nos lleva a una muerte inminente. O sea, si nosotros vemos en Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, una vez un pastor, me acuerdo que cuando yo era un joven como ustedes, estaba escuchando a un pastor predicar, que tenía un hijo que era bastante revoltoso, es verdad, era muy revoltoso, y el pastor nos contaba una anécdota, dice que el chico como era muy revoltoso, él siempre trataba de pararlo, de frenarlo, con castigo o lo que sea, pero no había forma, y un día lo paró al chico y le hizo una pregunta reflexiva como para que el pibe parase de molestar. Le dijo, mira, ¿vos querés portarte mal y recibir el castigo? ¿O querés portarte bien y no recibir el castigo? Y el nene se quedó mirándolo al papá. Le dijo, me quiero portar mal y recibir el castigo. Y el papá se quedó como, ¿vieron cuando vos no esperás esa respuesta? Pero básicamente lo que pasa con este niño es lo que pasa con todos nosotros. Muchas veces si yo te pregunto, ¿preferís portarte mal sabiendo que hay un castigo o hay una consecuencia a portarte mal? Lo más probable es que me digas, me voy a portar mal. Igual no me importa nada. Y la mayoría de nosotros vivimos muchas veces de esa manera, diciendo, no me importa nada. Quiero recibir el castigo, nada más que no entendemos cuál es el castigo, que el castigo es la muerte. Entonces, desde el primer momento en que el hombre existió en este mundo, o sea, desde Adán y Eva, ellos decidieron darle la espalda a Dios y elegir la muerte. O sea, no fue que Dios lo obligó a portarse mal, no, fue una elección propia, personal. Y si yo les pregunto a todos los que están acá presentes si alguna vez tomaron decisiones en contra de Dios, probablemente todos nosotros digamos sí, y tal vez lo seguimos haciendo. O sea que la consecuencia de nuestra maldad es la muerte, básicamente. O sea, morimos porque nosotros elegimos ese camino. Pero entonces, ¿qué esperanza hay, no? Esa es la pregunta tal vez que surge a raíz de todo esto. O sea, si nos vamos a morir, nada tiene sentido. O sea, la vida es un sinsentido, hagamos lo que queramos. ¿O no? ¿O sí? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué nos dice este pasaje respecto a nosotros? Bueno, lo segundo que podemos ver es que nuestra esperanza está en el poder de la palabra y el Espíritu de Dios. Nuestra esperanza está en el poder de la palabra y el Espíritu de Dios. Ezequiel sabía que a pesar del contexto totalmente desolador que él estaba viendo, o sea, porque él estaba viendo huesos muy secos que simbolizaban el estado en el que estaba Israel, Dios igual podía manifestar su poder. Fíjense que cuando dice, entonces me preguntó, oh hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Cualquier persona coherente dirán, no, no hay chance. Pero como Dios es el que pregunta y Ezequiel conocía a Dios, él responde y dice, oh Señor Dios. Fíjense que dice, Señor Dios, ¿no? Es como,
y Yahvé Adonai, o sea, Señor Dios. Le pone los dos nombres de Dios conjuntos como diciendo, vos sos el Dios Todopoderoso. Dios, vos lo sabés. Vos lo sabés, porque Ezequiel de alguna manera tenía esa convicción de que si Dios quería, esos huesos muertos podían resucitar. Y Dios le dice a Ezequiel que profetice y le hable a los huesos para que escuchen la palabra y reciban la promesa del Espíritu que da vida. Fíjense que lo que sigue en el versículo 4 o 5 dice, entonces me dijo, profetiza a estos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor Dios a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Cuando nosotros vemos si nosotros imaginamos, ¿no?, esta escena de huesos secos desparramados por todos lados, un lugar bastante desolador, y alguien diciéndole, huesos secos, escuche la palabra del Señor, la verdad que parece bastante incoherente, ¿no? Es más, uno cuando está en el funeral, cuando la persona ya falleció, nosotros le decimos cosas al cuerpo. Abuela, te vamos a extrañar, te amamos y cosas así, pero uno sabe que ya tu abuela no está ahí, no está ahí. Y por más que le digamos lo que querramos, ella ya no nos escucha, o nos escuchará de otro lado, nos escuchará del cielo, pero no está ahí. Entonces hablarle a un muerto es algo incoherente, pero en realidad lo que estás diciendo, no estás hablando de cómo es la vida eterna que viene a nuestras vidas. Y fíjense que el apóstol Pablo nos afirma que la fe viene del oír la palabra de Cristo y el perdón de Dios viene por la fe en la palabra que es Cristo. Si nosotros vemos en Romanos 10, 17, dice, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. En Romanos 3, 22 al 23 dice, esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Entonces vos decís, creo, escucho, ¿cómo viene la mano? Estamos muertos, pero escuchamos la palabra. No parece muy coherente el orden de las cosas. Pero el pueblo de Israel muchas veces escuchó y hasta siguió la palabra de Dios. Sin embargo, ellos volvían a caer y reiteradamente se volvían a rebelar frente a Dios. Esto, si ustedes leen el Antiguo Testamento, parece una calecita, ¿no? De te amo Dios, te odio Dios, te amo Dios, te odio Dios. Y así constantemente podemos decir 20, 50 veces que también refleja un poco nuestro estado. O sea, lo que significa es que la palabra de Dios sola no hace nada. No hace nada la palabra de Dios sola. La palabra de Dios está acá, yo la puedo predicar acá, y a algunos le va a hacer efecto y a otros absolutamente nada. Les va a resbalar. ¿Vieron cómo te resbala? Miren las cosas divertidas que dice el pastor. Se acuerdan del chiste, pero no se acuerdan de la palabra de Dios. Pero otros se van de este lugar llevándose un mensaje de la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí vemos que viene el soplo del Espíritu de Dios. El soplo del Espíritu, como cuando en Génesis Dios dice que le sopla aliento de vida para que Adán tenga vida. Ese mismo soplo del Espíritu hace que la palabra finalmente tenga efecto en esos cuerpos muertos. Si no está el Espíritu Santo, la palabra rebota. No la podemos escuchar. Podemos decir que somos cuerpos sin vida. Entonces, el Espíritu antecede, trabaja en conjunto con la palabra para que nos levantemos y escuchemos la palabra de Dios. Fíjense que en el versículo 9, 10 dice, entonces me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, oh hijo de hombre, y di al Espíritu que así ha dicho el Señor Dios, oh Espíritu, ven desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Profeticé como me había mandado y el Espíritu entró en ellos y cobraron vida. Y se pusieron de pie. Un ejército grande en extremo.
Qué imagen creepy, ¿no? Imagínense los huesos ahí. Dice que hubo un estruendo grande y de repente todos estos huesos, tipo como si fuese una película de terror, se empiezan a juntar. Empieza a venir carne por todos lados. Pero cómo se mueve. Y se va moviendo así, pero una multitud enorme de huesos juntándose, carne poniéndose sobre los huesos, tendones, ojos, todo, orejas. Una imagen de película de terror. Pero es el Espíritu Santo quien le da la capacidad a estos hombres y mujeres muertos de levantarse y vivir. Y si nosotros vemos con un poco en consonancia con lo que ya venimos hablando de Ezequiel, es el Espíritu Santo quien nos da la capacidad a nosotros de empezar a odiar el pecado. Cuando automáticamente pecábamos, el Espíritu Santo nos da una capacidad de odiar el pecado y empezar a amar a Dios y su palabra. Que la palabra de Dios da vida. Si nosotros vemos en Ezequiel 11, 19 al 20, dice: yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y las cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ahora, el Espíritu Santo podemos decir que es como la hormona del enamoramiento. ¿Alguien tuvo la hormona del enamoramiento alguna vez? ¿Saben qué es eso? Bueno, yo les voy a explicar. Es muy gracioso esto porque la hormona del enamoramiento es lo que hace que vos no puedas parar de pensar en esa persona. Mientras todas tus amigas te dicen, pero ¿qué le ves a ese tipo? Ay, no, es re bueno. Y estás completamente nublada en tu cerebro, en toda tu razón. Y mientras todos ven un tipo horrible, vos ves el tipo más maravilloso del mundo con el que querías pasar el resto de tu vida. Bueno, eso es la hormona del enamoramiento. Tal vez técnicamente hablando es la oxitocina. La hormona del enamoramiento provoca eso. Que vos quieras estar con esa persona a toda costa. Que vos pienses en esa persona a toda costa. Y no importa lo que digan los demás, vos querés estar con esa persona. Y estar con esa persona te produce placer, alegría, al punto que no podés parar de cortar tu FaceTime. Ay, no, corta vos. ¿No? Ese tipo de escena que cuando vos no tenés la hormona del enamoramiento te parece una tontez, pero cuando tenés la hormona del enamoramiento es parte de tu vida diaria. ¿No? ¿No es así? ¿No es así? Muy bien. Así se responde. Muy bien. Entonces podríamos decir que el Espíritu Santo es como la hormona del enamoramiento. Ahora, ¿pero qué pasa con esta oxitocina cuando la persona no es correspondida o no te da esa comunicación fluida? O sea, no hay, vos das, pero no vuelve. O se separaron porque la otra persona tuvo que viajar. Bueno, ahora tenemos el FaceTime y todo esto, pero en otra época, una vez que te separabas, no la veías por mucho tiempo. Entonces, la hormona del enamoramiento vos la tenés que como alimentar para que sigas enamorada de esa persona. Si no, después de 6 meses o un año, desaparece. Podemos decir que esa parte de comunicación fluida, de contacto, es la palabra de Dios. O sea, las dos se tienen que retroalimentar para que el amor siga. Si yo tengo el Espíritu Santo, pero yo no tengo esa comunicación fluida con la palabra de Dios, las cosas no fluyen y en algún momento desaparece. Me petrifico. Y voy a opinar igual que todas mis amigas. Ay, no sé qué le vi en ese momento. Estaba cegada. ¿No? ¿Por qué? Porque desapareció la hormona del enamoramiento. Lo mismo pasa cuando muchos cristianos están súper llenos del amor de Dios, enamorados de Dios, fueron a un retiro espiritual, tuvieron ese encuentro y se enamoraron. Pero ¿qué pasa? Van a sus casas, no leen más la palabra, dejan de orar, dejan de tener esa comunión fluida con el Señor. Entonces lo que hacen es apagar cada vez más al Espíritu Santo y nos empezamos a morir. Entonces podríamos decir que nosotros tenemos que vivir constantemente en el Espíritu y en la palabra. En el Espíritu, porque esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza.
Nuestra esperanza entonces está en el poder de la palabra y el Espíritu de Dios. Pero ¿qué hace la palabra y el Espíritu de Dios con respecto a nuestra muerte? Porque estamos hablando de muerte, ¿verdad? ¿Qué hace la palabra y el Espíritu de Dios con respecto a nuestra muerte? En tercer lugar, lo que vemos es el poder de Dios sobre la muerte, en el Espíritu y en la palabra. O sea, nosotros podemos ver el poder de Dios sobre la muerte en su palabra y Espíritu. En la última parte de la profecía que recibe Ezequiel de esta visión, vemos que Dios declara: por tanto profetiza y diles que así ha dicho el Señor Dios: he aquí, oh pueblo mío, yo abriré sus sepulcros, los haré subir de sus sepulcros y los traeré a la tierra de Israel. Y sabrán que yo soy el Señor cuando yo abra sus sepulcros y los haga subir de sus sepulcros. Oh pueblo mío, pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Cuando Cristo murió en la cruz en Mateo 27, vemos un evento que alude a esta profecía, que dice así, dice que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de hombres santos que habían muerto se levantaron. Y salidos de los sepulcros después de la resurrección de él, fueron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Jesús es la palabra de Dios encarnada que tiene poder absoluto sobre la muerte. Nos muestra este poder sobre la muerte cuando Él resucita a Lázaro y con su palabra le dice: Lázaro, levántate, salí de ahí. Pero también nos muestra con su propia resurrección que Él tiene poder sobre la muerte. Si bien el pecado nos mata cada vez que lo practicamos, porque cada vez que practicás el pecado matás al espíritu, es como un intento de asesinato al espíritu. Reducimos nuestra relación con Dios. El Espíritu de Dios nos muestra constantemente la palabra de Dios, el verbo de Dios, que es Jesucristo, en donde sí ahí obtenemos vida. O sea, si nosotros vemos a Jesús, que es la palabra de Dios, constantemente vamos a empezar a llenarnos de vida. Entonces, si nosotros deseamos avivamiento en nuestra iglesia, por ejemplo en nuestro grupo de jóvenes, nosotros no necesitamos eventos. Los eventos no van a avivar nuestro grupo de jóvenes ni la iglesia, se los puedo asegurar. Puede traer un pequeño momento de alegría que está perfecto, hay que tenerlos, momento de comunión, lo que sea, pero el verdadero avivamiento va a venir con Cristo y la llenura de la palabra, del Espíritu Santo. Con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros, como líderes tal vez del grupo de jóvenes o de esta iglesia, nosotros queremos que esta iglesia se avive, se llene de fuego, tenemos que orar. Tenemos que buscar la palabra de Dios. Por eso es que a mí me encanta cuando los jóvenes, los líderes o los presis del grupo de jóvenes dijeron: vamos a ir al culto matutino los sábados. Obviamente hay veces que fallamos, pero es buenísimo. ¿Por qué? O cuando hay un departamento exclusivamente de oración. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que tenemos que hacer para que el grupo de jóvenes se mantenga vivo. Tener un contacto, una comunión con el Espíritu Santo. Buscar la palabra de Dios. Por eso hay discipulado, por eso hay estudio bíblico. Eso es la forma en que nosotros podemos mantenernos vivos espiritualmente. Ahora, la Iglesia Católica en la Edad Media estaba más preocupada en eventos y ritos que en crecer en el conocimiento de la palabra que llevaba a Cristo y obviamente de estar lleno del Espíritu Santo. Y ahí empezó algo que se llama la Edad Oscura, donde las personas creían que ser cristianos eran seguir ritos religiosos, asistir a la iglesia. Pensaban que eso era la espiritualidad. Pero esta edad es tal vez la edad donde la iglesia, o sea, la institución de la Iglesia Católica cometió más crímenes y atrocidades que en cualquier otro momento de la historia. Uno de esos grandes crímenes fue el de no dejar que el pueblo
sea, cualquier persona del pueblo, la plebe, pudiese leer la palabra de Dios, o sea, pudiese leer la Biblia en su propio idioma. La excluían como algo exclusivo solamente en latín y solamente para las personas del poder, del clero o del poder. Entonces, claro, obviamente esta restricción llevó a una muerte espiritual tan grande a la cual la gente creía que era cristiana, pero en realidad no lo era. No tenía palabra de Dios y obviamente tampoco tenía el Espíritu. Por eso es que Dios, al ver la muerte espiritual de la iglesia, levantó a Lutero, un fraile que se puso día y noche a leer las Escrituras porque él temía por su vida. Decía, ¿dónde me va a ir si me muero? Lutero tiene no es una anécdota, es un evento muy fuerte en su vida por lo cual él se hace cura, que es que mientras estaba caminando, después de haberse recibido de abogacía y de filosofía, el tipo tenía muchos títulos, estaba caminando con un amigo y le cayó un rayo cerca, el amigo se murió y él salió volando. Entonces después de ese evento, obviamente trágico, él se planteó, si yo me hubiese muerto en este momento, ¿dónde me iba? ¿Al cielo o al infierno? Y no tenía certeza de que por más... Entonces, él decidió dedicar su vida como cura y lo primero que hizo fue aferrarse a las Escrituras, porque dijo, si hay algún lugar donde me puede decir cómo irme al cielo, tiene que estar acá, en las Escrituras. Y día y noche meditaba en la palabra de Dios. Y lo que se encontró fue que la fe, que la salvación viene por la fe en Jesucristo. Entonces él dijo, ¿por qué estamos restringiendo al pueblo de la palabra de Dios? Si la fe viene del oír la palabra y escuchar a Jesucristo, que es el único camino para llegar al cielo. Y en ese entonces lo que obviamente pasó, mientras la Iglesia Católica, obviamente ya reconocieron ese error, la Iglesia Católica estaba tan cegada en eventos, cosas así, que querían juntar plata para construir su edificio. O sea, si algunos tuvieron la oportunidad de ir a la Catedral de San Pedro, es un edificio monstruosamente majestuoso, lleno de oro, de cosas, es impresionante. Pero como no podían terminar de construirlo, lo que empezaron a hacer, dijeron, bueno, se nos ocurre una idea, ¿qué hacemos? Vendamos el perdón de los pecados. Y ahí es cuando Dios levanta a Lutero, un hombre que se aferra a la palabra y a la oración. ¿Me entienden, no? O sea, Dios, si levanta líderes, si levanta personas para reavivar la iglesia, lo va a levantar por medio de la palabra y el Espíritu. La palabra y el Espíritu. Es lo único que nos puede dar vida a seres humanos que estamos muertos espirituales como nosotros. Entonces, vemos el poder de Dios sobre la muerte en su palabra y Espíritu. Pero entonces, ¿por qué morimos? ¿Hay sentido en nuestras vidas en la muerte? Volvemos a la pregunta existencial. Dicen que lo más importante de la vida no es cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Vieron que también eso lo dicen en las carreras, no importa cómo empezás, sino cómo la terminás. Ahí vemos si tuvo sentido nuestra existencia, si tuvo sentido nuestra vida y obviamente si tuvo sentido nuestra muerte. Ahora, cuando el cajón con el cuerpo de mi abuela fue bajando a la fosa, obviamente estamos todos los familiares, líderes de la iglesia, hasta algún que otro amigo acompañándonos. Obviamente la despedida era con lágrimas, lamentos, ¿no? Porque decíamos, bueno, por más que ella se fue al cielo, nosotros seguimos acá, no la vamos a ver más en las reuniones familiares, lo cual duele. Pero en ese momento había una persona más entre nosotros, que no era un familiar, ni amigo, ni nada, sino que era la señora Luz, que había cuidado a mi abuela en estos últimos 2 meses antes de que ella fallezca. Luz lloraba a mi abuela como si fuese su propia mamá. Y la razón es que mi abuela la trató con mucho amor. Con mucho amor. Incluso cuando ella estaba sufriendo mucho y muriendo postrada en una cama, ella le mostraba amor a Luz. Y Luz misma nos contó que ella era una persona llena de resentimiento y dolor porque nunca tuvo una familia estable y bueno, o sea, dice que su recuerdo con su mamá es malo.
nunca tuvo buena relación con su madre, siempre fue una persona muy resentida con la sociedad, porque las personas de alguna manera la habían tratado muy mal. Pero mi abuela, cuando Luz la atendía, ella extendía la mano que podía mover y le acariciaba la cara. Mi abuela no insultaba ni se quejaba de mala manera a pesar de todo el dolor que sentía, porque lo más probable es que una persona que está en ese estado se queje, insulte, en un momento es como que lo que decimos los coreanos hacen chayeon, como que se encapricha, ¿no? Porque es muy incómodo, es muy dolorosa la muerte. Pero ella no lo hacía así. Incluso Luz nos dijo que una vez la invitó con un gesto a acostarse al lado de ella. O sea, mi abuela dice que le dijo que se acueste al lado de ella. Y cara a cara mirándola le acarició la cara. Y Luz ese día dice que empezó a derramar lágrimas. Y ella confesó que ella recibió el amor de Dios y la sanidad de sus heridas, viendo el amor de mi abuela que en su lecho de muerte la amó hasta el final. Un amor que uno dice, es inexplicable. ¿Cómo una persona que está muriendo ama de esa manera? Luz confesaba, yo ya no tengo más resentimiento porque tu abuela me mostró el amor de Dios. Obviamente es inevitable pensar en la obra de Jesús, que hasta el momento en la cruz, mientras Él moría, sufriendo, cargando todo nuestro dolor, Él nos amó hasta el final para sanar nuestras heridas y darnos esperanza de una vida eterna en un mundo oscuro y lleno de muerte. Mi abuela murió amando al prójimo como Cristo lo hizo. Y cada vez que hablemos de la muerte de mi abuela, vamos a recordar el testimonio de Luz. Entonces, ¿hay sentido en la muerte? ¿Hay sentido en nuestra muerte cuando tenemos la palabra y el Espíritu de Dios? ¿Entienden? ¿Hay sentido en nuestra muerte cuando tenemos la palabra y el Espíritu de Dios? De otra forma no. Somos huesos secos. No tenemos nada en este mundo y vamos a morir sin nada. Te invito a que vayas al cementerio y veas la realidad. Cuerpos y cuerpos enterrados. Nadie se lleva nada. No te lleva ni tu novio, ni tus amigos, ni la plata, ni tu profesión, ni tu éxito. Nada, nada, nada. No te llevas nada. Todo lo que te estresa hoy, podríamos decir, no te lo vas a llevar. Pero si Cristo vive en tu vida, si su palabra es una realidad en tus días, y su Espíritu Santo vive dentro tuyo, tu vida tiene sentido. Y tu muerte también. Tu muerte no va a ser más que pasar de este mundo oscuro a la eternidad de luz. Tu muerte va a ser el principio de tu restauración final para ser parte del ejército de Dios que viva para siempre. Así como nos muestra Jesús, hay sentido en nuestra muerte cuando tenemos la palabra y el Espíritu de Dios. Vamos a orar.